Bien, vamos a ver una parte del programa que es Design Accelerator, que es prácticamente todo lo que ven en elementos de máquina está en esa pestaña, casi todo. No me acuerdo de la materia completa, pero yo la hice en el 2000, así que imagínense. Design Accelerator tiene tiene todos estos temas. Diseño de árboles, correas en B, correas sincrónicas, cadenas, engranajes, rodamientos, los estriados en las puntas, en los extremos de los ejes, la parte de chavetas, O-ring, cálculo de resortes, bastante completo. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un diseño, lo vamos a hacer en un ensamble. Entonces, vamos a plantear un diseño. Esto lo planteé hace unos días, pero puede ser cualquier diseño. Es una transmisión, fíjense que salgo de un motor de 5,5 kW a 3000 RPM y quiero salir con la potencia más o menos 5 kW, o sea, eso me lo va a dar los rendimientos de las transmisiones, pero quiero salir a 200 RPM con un eje estriado de 30 milímetros. Entonces yo diseñé una transmisión y dije voy a hacer una por correas con una relación 3:1 y otra engranajes con una relación 5:1. Las distancias entre ejes en este caso no las tengo, pero voy a tirar algunas distancias principales. Entonces lo primero que tengo que hacer es salir de lo que tengo disponible, que es ese motor. Bueno, obviamente el motor no lo vamos a dibujar. Eso está en folletos de los fabricantes, ya te dan el motor. En este PowerPoint que les voy a dejar van a encontrar, acá les puse varias páginas donde pueden encontrar motores, cosas normalizadas, que los mismos fabricantes hacen en un... discúlpenme, pero está sonando el teléfono. Que los mismos fabricantes hacen un catálogo digital y ponen en 3D sus productos, para que cuando alguien diseña, lo tenga disponible en la web. GrabCAD es generalmente gente o sea, diseñadores que suben sus modelos, pero TracePart ya, las otras tres no las conozco, me las pasó Emiliano, no las chusmeé mucho, pero TracePart ya tiene catálogos de cada marca. Pueden entrar porque es un motor web. Yo el que les voy a mostrar ahora lo bajé de acá, de TracePart. ¿Bien? Me descargué ese motor. Entonces lo primero que voy a hacer es, en un ensamble voy a ubicar el motor. Y a partir de ese motor, lo que voy a hacer es ir ubicando las posiciones de los ejes. Entonces, vamos a volver a la transmisión que yo tengo. Fíjense que voy a tener una transmisión, lo primero que voy a tener que diseñar son estos dos ejes. En este eje que tengo acá, fíjense que tengo 4 elementos, una polea, 2 rodamientos y un engranaje. Por lo tanto, como mínimo, va a tener que tener 4 escalones. Como mínimo. Yo le puedo poner más. Puedo poner un escalón entre rodamientos y engranaje como para hacer una separación, y si lleva algún tipo de interferencia, no tener que pasar en engranaje por esa interferencia. No me acuerdo cuáles eran los pasos para diseñar un eje. El caso es que yo acá me lo voy a plantear de una manera y la idea es cómo calcularlo. Puede ser que en el diseño de los ejes haya alguna otra cosa que me estoy equivocando, me estoy olvidando, no me acuerdo. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a abrir un ensamble y en ese ensamble voy a ubicar el motor. Andá a saber dónde lo dejé.
Bueno, fíjense que ahí puse el motor. Así es como lo descargué del archivo. Ese motor, este eje gira, a ver si lo puedo... Le puedo sacar, o sea, fíjense que lo puse grounded, ya solo lo puso grounded. Puede ser que el motor, como voy a tener una correa, una polea sobre el motor, lo puedo usar como estira, entonces por ahí no me conviene dejarlo grounded. Y otra cosa es que, fíjense que el eje acá no gira. Yo quiero mover el eje y no me deja. Porque esa libertad la tengo dentro del motor. Fíjense, si yo lo abro aparte al motor, lo miro acá, a ver si me deja. Fíjense que el eje gira, pero cuando lo abro en el ensamble no me deja, solamente toma la posición que le dejé. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle, creo que era flexible. Ahí. También para que me permita hacer el movimiento. Bien. Yo lo que necesito ahora son las ubicaciones de los ejes. Si bien yo no sé a qué distancia lo voy a poner, sí necesito fijar los ejes que voy a hacer en alguna posición. Entonces lo que voy a realizar, voy a crear una nueva parte que se va a llamar, no sé, ubicación, ejes. Lo voy a hacer como referencia. También voy a poner las posiciones de los ejes. Y le voy a poner OK. ¿Me lo hizo dentro del motor? No, está bien. Entonces, voy a hacer un sketch, supongamos en este plano. Fíjense, el motor lo voy a ubicar en el origen. O este va a representar el eje del motor, va a ser ese punto. Después voy a tener otro punto que va a ser el eje de la primera polea, la polea conducida, y el engranaje conductor, y el segundo eje, ¿no? Entonces los ubico de esa manera. Vamos a poner alguna restricción, que estén en la misma horizontal que el eje del motor. Esto porque se me ocurre a mí, pero cada uno puede diseñar su transmisión como quiere. Acá le vamos a poner 500. Esto va a ser la distancia entre ejes de la transmisión de correas. Y esta, como es engranaje, le vamos a poner un poquito menos, vamos a ponerle 250. Bien, entonces ahí, ese bosquejo lo voy a utilizar para ubicar el motor. El eje del motor va a ir ahí. Acá va a ir el primer eje y acá va a ir el segundo. En esos puntos lo que voy a hacer, voy a necesitar, por ejemplo, si yo quiero ubicar el motor en ese punto, voy a trazar 3 ejes por esos 3 puntos. Entonces, en esos ejes voy a alinear cada uno de los árboles. Entonces, vengo a modelo 3D, fíjense que tengo la herramienta eje, y voy a hacer, fíjense, los puntos van a estar alineados con el eje Z. Perdón, los ejes van a ser paralelos al eje Z que pasen por esos puntos. Entonces voy a elegir la herramienta eje paralelo a una línea a través de un punto. Entonces voy a elegir este punto y el eje Z. Entonces fíjense que ahí en amarillo me dibujó, me puso un eje. Bueno, voy a hacer lo mismo con los 3 puntos que puse. Es solamente una referencia que yo voy a tener para diseñar mi transmisión. Obviamente si yo pongo engranajes cónicos, voy a tener que poner un eje en el sentido de X o de Y, según
bueno, el sentido que quiere. Pero en este caso hice algo como para no estar todo el día. El resto es similar. Bien, entonces ahí no se ve mucho, a ver si cambiamos un poquito la vista. Ahí está. Ahí se ven los tres ejes. Esos ejes me van a servir de referencia para la transmisión. ¿Qué pasa? Yo puedo fijar ya directamente el motor a este eje. Pero antes tengo que decidir cómo voy a ajustar esa transmisión por correa. Si lo voy a ajustar con una correa tensora, entonces ya fijo el motor acá. O, si no, puede ser que el motor sea el que yo ajusto para alinear la transmisión. Entonces, lo voy a hacer de la forma más complicada. Voy a dejar el motor quieto, entonces voy a poner 3 poleas. 2 poleas ranuradas y una polea plana que va a ser de estira. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a ubicar ese motor, vengo a ensamble, y voy a restringir este eje. Fíjense que si toco ahí donde aparece ese eje con este eje, y ahí está el motor ubicado en ese eje. Bien, ahora, fíjense que está torcido. Vamos a deshacer esto porque, ahí está. Vamos a, me olvidé de ponerle a este boceto que hice acá, a este le vamos a poner grounded. Este es el que está fijo, ¿no? Porque si no, lo que pasó ahí se me movió el boceto y el motor y quedó todo torcido. Entonces ahora sí voy a constrain, agarro el eje del motor, ahí está. Bien, aplico. Ahora vamos a ubicarlo en el espacio. Fíjense que lo único que pasó es que quedó en el eje, pero puede girar. O sea, solamente le saqué 2 traslaciones. Entonces ahora lo vamos a poner, vamos a usar este plano, y voy a poner el eje en contacto con este plano. Ese plano o cualquier plano, yo puedo usar otro plano de referencia. Puedo usar el plano del bosquejo acá. Fíjense que este tiene otros planos, que es donde puse los puntos. Entonces puedo usar este plano de referencia también. Puedo usar el origen, que tiene los planos desplazados, o puedo usar los planos de donde dice el bosquejo. Voy a utilizar ese. Entonces voy a decir, bueno, voy a enfrentar la superficie del eje con la de este plano. No me deja. A ver. Ahí está. Le había puesto enfrentados, y como los planos tienen orientación, me tenía que girar el motor y ya está puesto, los ejes tienen una dirección. Cuando no hace un ruidito ese, quiere decir que algo va mal. Bien, ahora tengo que atornillarlo al piso, entonces voy a agarrar este plano y la base y los voy a hacer que el ángulo entre ellos sea 0. Entonces busco este, ahí me da 0, no 180, perfecto. Listo, ahí ya, fíjense que el motor quedó fijo, el eje gira. Bien, ahora lo que tengo que hacer es ubicar el primer eje, el primer árbol. Fíjense que es este que está acá. Como yo no sé, no lo diseñé, lo único que sé es que tiene 4 escalones como mínimo.
Vamos a hacerle 6 escalones. Vamos a hacer un escalón que va a ir donde va a ir la polea, el segundo escalón donde va a ir el rodamiento, le vamos a hacer un escalón de separación y un escalón para el engranaje. Entonces vamos a venir a la parte de design y acá vamos a arrancar. Esta es la pestaña que yo les comentaba que viene casi todo lo que van a ver, o sea, todo lo que ven en elementos de máquina, o gran porcentaje, está en esta pestaña. Cada uno de esto que está acá, cada uno de estos diseños tiene su parte de cálculo. Bueno, me dice que tengo que guardar el ensamble, entonces le vamos a poner transmisión 1. Guardo todo, y fíjense, me va a abrir el diseñador de ejes. ¿Bien? Vamos a ir al PowerPoint. Fíjense, en el generador de árboles tengo, por cada fila representa una sección. Entonces yo, lo que tengo acá son 4, voy a necesitar 2 más. Fíjense que si yo ubico el eje ahí, ¿no? Vamos a acercarnos para mirar ese eje. Esta parte que está más clarita es esta que está seleccionada. Fíjense que yo voy seleccionando y me va haciendo cada una de las secciones. La primera, como dice acá, es un cilindro de 30 por 90. 30 de diámetro por 90 de largo. Si yo le doy doble clic acá, acá puedo poner el diámetro y acá el largo. Ahí es donde va a ir la polea que había puesto acá. Esta polea, no sé cuánto mide, no sé de cuántas correas va a ser, pero yo le voy a dar 30 por 90. Después lo puedo ir modificando. Obviamente, esa polea va a tener que tener un escalón acá donde voy a apoyar la polea. Y acá voy a tener un cilindro de 35 por 60, que es donde voy a poner el primer rodamiento, que va a ir apoyado acá. También 35 de diámetro por 60. En este lo único que me tengo que fijar es que estos 35 sean normalizados para poner los rodamientos que después voy a ubicar. Fíjense que acá, en esta pestaña, tengo los rodamientos. Entonces voy a necesitar que ese eje tenga un diámetro normalizado. Si le pongo 32,5 no voy a conseguir rodamientos para ese eje. Un largo de 60 milímetros, puede ser menos. Después lo puedo ir, a medida que después le vaya poniendo los componentes, puedo ir modificando esas dimensiones. Este cilindro, obviamente también 45, ahí va a ir el engranaje, y en este va a ir el otro rodamiento. Si yo quiero agregar una sección más, supongamos que quiero poner entre el rodamiento y el engranaje una sección de separación, entonces vengo acá y inserto un cilindro. Y fíjense que me inserto esta parte. Ese vamos a ponerle, como tiene que estar entre 35 y 60, le vamos a poner 40 de diámetro. Entonces ahí puse este separador. Y voy a insertar otro después, entre ese y ese. Siempre me toma, este también lo voy a poner de 40. Bien, bueno, ahí ya tengo mi primer, árbol. ¿Qué puedo hacerle además de insertarle secciones? Bueno, puedo insertarle una parte cónica, puedo insertarle una parte poligonal, puedo hacerle orificios en los extremos, por ejemplo, acá. Fíjense que ahí va a ser un orificio. En este caso no los voy a necesitar, así que los voy a borrar. Puedo hacerle varias cosas
a ese eje. Después, fíjense que cada sección tiene 3 partes acá. La primera parte, vamos a ir a esa sección. Al principio, o sea, me está marcando este borde, me dice, bueno, en ese borde puedo hacer varias cosas. Nada, como está, un chamfer, un fillet, puedo hacerle una ranura para una chaveta, lo puedo hacer roscado, una chaveta plana, puedo hacerle 1000 cosas, fíjense. Por ejemplo, ahí ya me hizo para una chaveta y ya me pide la norma. Esto hay para ver bastante, no vamos a ver hoy porque no lo vamos a terminar más. Aparte, siempre conviene, lo vamos a ver más adelante, las chavetas las vamos a hacer, pero siempre conviene eso hacerlo sobre el final. En el medio del eje, también, fíjense que podemos elegir la forma. Sí, lo podríamos seleccionar ya de movida de acá o después lo podemos hacer. De este lado, que sería este, podemos hacerlo así como viene, un chamfer, un fillet, o podemos hacer aliviadores de tensión normalizados. Supongan, vamos a poner uno, este. Vamos a darle OK. Y fíjense, bueno, ahí va a ser el alivio de tensiones. Y otra cosa que podemos hacer es agregar un chavetero, una ranura para un O-ring, hacer bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, un agujero para poner una chaveta radial. Hay 1000 cosas para hacer y hay unos ejercicios que yo les dejé en ese PowerPoint donde pueden hacer pueden trabajar con esa herramienta. Bueno, entonces aprieto OK y acá me dice, bueno, el Design Generator va a crear un subensamble que se llama Shaft y va a crear una pieza y la va a ubicar en estas carpetas. Entonces aprieto OK y fíjense que acá abajo me va a aparecer un subensamble que se llama Shaft. Ahora tengo que ubicarlo. Vamos a tirarlo ahí. Acá me aparece el subensamble que se llama Shaft y acá está la pieza, que es esa pieza que acabo de hacer. Fíjense que acá tengo el alivio de tensiones que le dije, que le marqué que iba a hacer. Siempre puedo volver y cambiar mi diseño. Yo puedo venir, clic derecho en Shaft y edito con Design Generator y vengo acá y puedo hacer todos los cambios que yo quiero. En esta parte, no lo vamos a hacer ahora porque todavía no sé qué esfuerzos tengo. Acá tengo para hacer el cálculo de ese árbol. Por ejemplo, los rodamientos van a ir en este. Acá va a ir uno y el otro va a ir acá. Más o menos. Acá voy a tener la fuerza del engranaje, pero también voy a agregar otra, no sé de cuánto, vamos a poner de 100, que va a ser la de la polea. Puedo poner la dirección. También le puedo agregar momentos torsores. Voy a tener momentos torsores, acuérdense, siempre van de a pares. No puedo poner uno solo. Entonces, agrego uno, que es donde va a ir el engranaje, y tengo que agregar el otro, que es igual, pero va a ir donde está la polea. Entonces tengo un momento torsor acá y otro acá. Ahí los agregué sin poner ningún número. Fíjense que el material que utilizo es un material genérico, pero si vengo acá a gráficos, me hace todos los diagramas de corte, momento flector, de flexión en ángulos, y lo que está bueno es el último, que es diámetro ideal, y me dice que este árbol debe tener unos 26 milímetros mínimo en esta sección. ¿Está bien? Y después en el resto de las secciones no necesita tener mucho diámetro, según todos los cálculos de esfuerzo que hice. Pero bueno, esto es, ahora les tiré 2 o 3 fuerzas así nomás, ahora tengo que ver
bien qué son estos valores. ¿De dónde los voy a sacar? Cuando haga la transmisión de polea, ahí voy a obtener los valores que me faltan. Por ahora vamos a hacer solamente el diseño. Entonces aprieto OK, y ese árbol que acabo de hacer ahí, fíjense que acá en esta sección va la polea, tiene que estar enfrentada con esta. Entonces, me voy a venir a ensamble, y voy a agarrar este eje, y lo voy a poner ahí. Entonces, fíjense que ahí me quedó el eje del motor y el eje donde voy a poner la polea. Ahora, para ubicarlos mejor, voy a enfrentar esta cara con esta cara de este escalón. Entonces, esta y esta cara las voy a enfrentar. Porque en esa superposición va a ir la transmisión de correas. Bueno, según cómo ubiqué el motor y el eje, fíjense que no tienen desplazamiento entre ellos, por lo tanto, voy a necesitar una polea tensora. Si yo no hubiese querido poner una polea tensora, entonces tendría que permitir el movimiento del motor. Y ahora vamos a ver por qué. Porque si yo pongo solamente dos poleas, cuando me busque la correa que necesita, no me va a coincidir con las correas que yo tengo en el catálogo. Bueno, ya hice el eje, ahora vamos a la parte de poleas. Obviamente tenemos cadenas, correas sincrónicas y correas trapezoidales. Vamos a usar correas trapezoidales, lo demás es idéntico. Lo primero que me va a pedir es el plano medio donde va a ir la correa. Entonces, voy a seleccionar este que está acá. Fíjense que ahí ya me pone algo. Lo voy a hacer, fíjense que ese plano medio que me eligió es el lado de afuera del eje, o sea, el eje llega hasta acá, hasta este plano. Yo quiero que sea para el otro lado. Cambio el lugar. Y le tengo que dar un delta a ese plano, porque no va a estar ubicada ahí la polea. Entonces le vamos a poner, a ver, acá tendría que tener algo, ahí está, quiero que vaya ahí, ¿verdad? Que sobresalga eso, acá me dice 18, vamos a ponerle 15. Número de correas, no sé todavía cuántas van a ir, y fíjense que acá tengo las longitudes de las correas, las longitudes normalizadas. Bueno, hasta ahora estamos ahí. Bien. Esto que está acá arriba es la primera polea, que es esta que está acá. Esta que está acá abajo es la segunda polea. Acá, en el primer casillero, lo que me va a hacer la herramienta es crear el componente. Pero si yo ya hubiese diseñado la polea, ¿se acuerdan que tuvimos un ejercicio donde diseñamos una polea? Si yo hubiese diseñado esa polea, entonces elijo acá que es una polea existente. Porque el programa ahora lo que me va a hacer es crear la correa y las poleas, completo. Como yo no tengo nada, voy a componente. En esta segunda pestaña es cómo lo voy a ubicar. Fíjense que lo puedo fijar en una posición con las coordenadas. Lo puedo fijar seleccionando una geometría, que es la que voy a utilizar. Voy a seleccionar el eje del motor y que me lo fije esa geometría. O le puedo poner, si yo hubiese elegido que el motor se iba a mover para estirar la correa, puedo poner Free Sliding Position, o sea que se va a mover libre, en una dirección, o que rote sobre un lugar. Estas lo vamos a utilizar para la polea de ajuste. Yo ahora voy a fijar la posición de esa polea en el eje del motor. Entonces, selecciono ahí, y fíjense que ya esa polea la puso en el centro del eje del motor. Bien.
acá lo que puedo modificar es el perfil de esa polea. Lo que me interesa ahora es el diámetro. Fíjense que como eso va a ser una reducción, lo que tengo que tener es el diámetro más chico en esta polea. Vamos a dejarlo así como viene, después lo vamos a ir modificando. Y acá, ¿qué es esto? El tipo de polea. Una existente, entonces me da una existente, o si no, puedo elegir por la norma, supongamos esa, que es la SPZ. Bien, vamos a la segunda. La segunda polea, vamos a ubicarla, vamos a ubicar en este eje. ¿Y qué más? Vamos a dejar, yo quería una relación de 3:1. Entonces, en lugar de que me diga el diámetro, le voy a poner que la relación sea 3. Ahí está. Acá me tira esto rojo, no sé por qué. Bueno. Me está tirando que la longitud de la correa es diferente a las que yo tengo disponibles en catálogo. Entonces tengo un problema. ¿Qué pasa? Si me tira esto, lo que tengo que hacer es agregar una polea, vamos a poner una correa, una plana, métrica, que va a ser la tensora. Obviamente, esa no me conviene porque me disminuye el ángulo de contacto. Lo que voy a hacer es cambiarle el movimiento y ahí está. Bueno, fíjense que para la dimensión, ahora me elige la de 1800 porque la distancia que yo tenía era mayor que la de 1600. Entonces, Igual, Santiago, discúlpame, pero si sí. estás usando trapeciales, tenés que utilizar más que nada internas, justamente. ¿Cómo? Y justo que ahora estamos utilizando trapeciales, el diseño se utiliza con el, ¿cómo se llama? Con el tensor desde adentro porque desgasta más rápido la correa, si no. Yo porque lo rendí hace poco. Sí, pero esto no es clase de elemento de máquina. No, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, lo cambian de Nada, acá. lo que dice él porque tiene la flexión por otro lado. Claro, Eh, sí. no quiere decir que no se pueda hacer igual. Bueno, está bien. Yo puedo elegir, fíjense, de ese lado o de afuera, lo que puedo hacer es que si me queda esto muy grande, vamos a poner OK, fíjense que si yo le pongo OK, ahí me va a crear. Me dice que me va a crear las 3 poleas más la correa. ¿Está bien? Entonces, acá tengo, me va a hacer un subensamble, me va a crear la correa, las 2 poleas ranuradas y la polea plana. ¿Está? Aceptamos. Tengo un problema con la polea que... No, le puse SPZ acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Si por ahí esto que está acá parece muy, muy exagerado ese tensor, lo puedo tirarlo un poquito acá. A ver qué hace. Fíjense que me pone un rayito acá porque tengo que actualizar la transmisión. O sea, estiré la distancia entre ejes. Vengo acá. Lo que tengo que hacer es abrir. OK. Me dice que el cálculo falló. Ahí está. A ver, ¿qué problema hay acá?
Bueno, no me acuerdo de esto. Me parece que la separaste demasiado y ahora no te da la longitud de la correa otra vez. ¿Sí, no? Mm. .5. Ahora sí. Bien. Bien, fíjense que ahí tengo la transmisión. Vamos a abrirlo otra vez. Acá tengo el cálculo. Este motor era de 5, obviamente están todos los datos cargados porque yo ya lo estoy practicando. Este motor era de 5.5 kilowatts, si nos fijamos aquí, y 3000 RPM, y por lo tanto, acá me va a hacer, me calcula el torque, porque es lo que yo pongo acá. Por ejemplo, yo pongo el tipo de carga, puedo poner los datos que yo tengo y me calcula el restante, ¿no? En este caso yo tenía el motor y la velocidad de giro, el torque me lo calcula el programa. Pero si tuviese el torque y la potencia, la velocidad me la calcula el programa. Bien, ¿qué tipo de cálculo quiero hacer? Bueno, quiero verificar si la cantidad de correas que puse, que son 2, está bien. Si no, puedo directamente hacer un chequeo. Fíjense que el C2 es el factor de servicio de correas. Si vengo a esta flechita y le aprieto acá en factor, acá puedo elegir el tipo de servicio. Esto en la materia lo tienen un poquito más especificado, tienen ejemplos y esas cosas. Pueden elegir el tipo de factor. Torque normal, bueno, acá servicio diario y el tipo de carga. Después tienen otros factores que no me acuerdo, que tendrían que revisarlos y verlos con los datos de la materia. La realidad que esto no pretende ser una clase de cálculo, sino de mostrar las herramientas. Entonces, bueno, calculamos ahí y me da todo OK. Entonces, aprieto ahí OK y ya me inserta las poleas y la correa. Bien, una cosa que cerré y no me fijé es que, fíjense que me da datos acá en el cálculo. La polea 1 me dice que va a tener una potencia de 5.5 kW, es esta que está acá, que va a tener un torque de 17.5 Nm, va a girar a 3000 RPM y va a tener una fuerza aplicada de 474, que es la F1, y la F2 de 161. A ver, esto está al revés. El sentido de giro tendría que tirar, ahí está, ¿no? El sentido de giro tendría que ser ese, para que la correa, la polea esté en el lado flojo. Perdón, bueno, tensiones y después las fuerzas a las que va a estar sometida esa polea. Lo mismo me dice de la polea 2. Fíjense que ya la potencia bajó por el mismo rendimiento de la transmisión, es 5.38. Tengo el torque, que lo voy a utilizar para el cálculo del eje, y tengo las fuerzas tensoras, que también lo voy a utilizar para el cálculo del eje. ¿Se entiende? Entonces yo ya con esto voy al eje y pongo estos datos. Las fuerzas, esta es fuerza estática de tensión, y esta es la resultante de funcionamiento. Y después la polea 3, que es el tensor. Bueno, obviamente, eligen, habría que ver, o sea, poniéndolo, a ver si lo giramos acá, va a cambiar, cambian las fuerzas. Bueno, ya se me despelotó. Si cambio de posición, bueno, me cambian los ángulos. Fíjense que también está acá en el cálculo
Tengo los ángulos. El beta es el ángulo de Abrase. 229. Bueno, es para investigarlo. Entonces aprieto OK y listo, ahí tengo esa transmisión. Ahora lo que tengo que hacer es transmisión engranaje entre este eje y el eje que sigue. Por lo tanto, tengo que volver a poner otro eje. Fíjense que este que hice acá me va a servir para este que está acá. Está todo diseñado para hacerlo simple. Por ahora voy a tirar solamente ese mismo eje que puse ahí, lo voy a tirar. Perdón, no lo guardé. OK. Aprieto OK. Ese mismo eje lo voy a utilizar para poner acá. Ahí está. Quizás tiene algún escalón de más, pero bueno, después lo voy a ver. Fíjense, este eje con este tienen que estar alineados porque acá voy a poner los engranajes. Entonces, voy a apuntar esta cara con esta, ¿está bien? Y esas dos las alineo. Aplico. Y acá donde iba la polea en este, voy a tener el estriado que me pedía la transmisión. Fíjense que acá dice salida, eje estriado de 30 milímetros. ¿Está? Entonces, lo que usé para la polea acá es lo que voy a usar estriado ahí. Bien, ahora vamos a hacer la transmisión por engranajes. Lo mismo, fíjense, ¿qué es lo que quiero calcular acá? Bueno, quiero calcular el módulo y el número de dientes. Ahí no tengo nada. Lo que sé es que la transmisión entre estos dos tiene que ser 5:1. 5:1. Entonces, 5, el módulo está en gris porque no sé, lo voy a dejar para calcular. Y la distancia entre centros dice 330, pero fíjense que para el engranaje 1 me dice primero, bueno, ¿cuál es la cara cilíndrica donde va a ir el engranaje 1? Aprieto ahí está. Me pide un plano de referencia, de dónde va a arrancar el engranaje. Bueno, va a arrancar desde acá. ¿Ven? Y ahí lo dibuja, más o menos. Perfecto. Ahora, el engranaje 2 va a ir acá. ¿Y cuál va a ser el plano de referencia? O sea, el mismo que allá. Bien. Obviamente eso está al revés. Ahora vamos a hacer el cálculo. Creo que ya puse todo. Cálculo. Y ahí está. Ahí me tira los dos engranajes posibles. Fíjense que me da, el módulo se modificó, 4,5. El número de dientes de este es de 18 y el de este es de 93. Bueno, acá cada uno sabrá si esta relación de engranaje, yo no me acuerdo. No me acuerdo cuál era la relación máxima entre engranajes de dientes rectos. ¿Recuerdan? No sé, 7 era. Como Vamos a ver. 6, 7, sí, más que eso no. Bien, entonces estamos bien. Acá si quiero, fíjense, si quiero que sean de dientes helicoidales, directamente le pongo el grado acá de la hélice. Lo que pasa es que estos ejes que yo hice tendrían que tener algún escalón como para absorber la fuerza horizontal que va a ser. No lo diseñé para eso, entonces los voy a dejar así, no me voy a complicar. Acá, bueno, el ángulo de presión queda ahí en 20, pero también se puede modificar. Y acá tienen el cálculo. Simplemente acá, cuando hago el cálculo, me da que está todo bien. No es tanta potencia la que voy a utilizar, o sea que no es muy complicado. El ancho de los dientes tomó el ancho de esa cara, pero yo lo puedo hacer un poco más chico. Pone 30 en los dos engranajes.
y lo calculo y me sigue dando bien, o sea que con esos 30, acá, no, ahí está, estaba al revés. Fíjense que están siempre sobre el plano que les ubiqué. Si yo los quiero poner bien al medio, entonces voy a necesitar un plano de referencia. Están ubicados en el plano que yo toqué. Vamos a dejarlo 45 que queda más lindo nada más. ¿Cuánto tenía? 60. Tengo plata y lo voy a hacer como yo quiero. Bueno, fíjense que ahí hace el cálculo, le da bien. ¿Cómo hace el cálculo? Bueno, acá tienen las diferentes normas que pueden utilizar para calcular los engranajes. Creo que la ACMA es una de las que más se utilizan, que es de ANSI, y acá tienen todos los factores para ponerle. A ver, algunos tienen tablas con factores, ¿ah? Con el tipo de carga, hay otros que los tienen que poner a mano. Creo que algunas el programa los pone en forma automática. Bueno, ahí tienen para investigar bastante. ¿Qué era que les iba a mostrar? Acá les voy a mostrar, bueno, un poco las dimensiones. Este es cómo va a ser digamos, el mesh, los dos engranajes, cómo van a engranar. Esta es la parte de, perdón, ItMesh es esta herramienta que está acá arriba es la que es la creadora del engranaje de abajo. A ver, o la de abajo y la de arriba. Pero bueno, este es el rack para hacer este tipo de engranaje y este para hacer el engranaje grande. Pero bueno, aplico OK. Fíjense, va a crear un subensamble y va a crear dos engranajes. Acá me dice no file required. Vamos a ver qué pasó. Acá. Me tiene que crear los dos componentes. Si yo pongo, ¿qué pasa? Si yo quiero agregar otro engranaje acá arriba, supónganse que esto me crea dos engranajes. Pero si quiero seguir quiero poner otro engranaje, pero con el mismo, con este grande, acá, entonces lo que tengo que hacer es que el engranaje 1 del nuevo, voy a utilizar uno que ya existe. ¿tá? Pero en este caso quiero dos engranajes nuevos, entonces pongo que me cree los componentes. Si aprieto OK, ahora me tiene que decir que se colgó el programa. Que no, que me lo guarde. ¿Dónde se fue? Bueno, se colgó. Qué justo. ¿Sí? ¿Se colgó? Mirá. No te puedo creer. Bien. No hay problema, no hay problema. A ver. Si lo guardo. La importancia de ir guardando, ¿no? Otra cosa que Igual deberíamos algo hacer. guardado había, ¿eh? ¿O no? Algo me guardó.
Nada. A ver, algo tiene que estar. Híjole, no me guarda nada. Che, tan jodido. Ya está. Bueno, a ver, pará. Decime que tiene guardado los C, papá. Ok. Bueno, por lo menos me guardó los ejes. Compilar uno por acá. Y pasa que esas piezas te las va creando a medida que las va insertando. No se las polea. No guardo nada. No guardo nada. Si no estaría todo acá. Sí, las va creando. A ver, pará. No, pero no las guardo. No, porque te tiene que hacer una carpeta como esta, ¿ves? Yo estuve practicando acá. No, mejor. Bueno, no importa. Pero vamos a ir haciendo. Hmm. Esto sí no me lo guardo. Vamos a dejarlo así. ¿Cómo va? Cálculo. Perfecto. Ok. Ok. Bueno, sé lo que quieras. Espera, que acá no le di el tipo de. Está. Bien. Ahora vamos con los engranajes. Acá no guardo nada. Perfecto. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Ah, estamos haciendo eso. Bueno. Lo que queda, vamos a poner un solo rodamiento. Obviamente va un rodamiento ¿Guardaste? acá. ¿Eh? ¿Guardaste ahora? Sí, sí, sí. Ah, Va un rodamiento acá, otro acá. Vamos a poner un solo rodamiento. Vamos a poner en un lugar donde no moleste. Pero, fíjense que
para el cálculo de los engranajes, yo tengo que entrar también, a ver con qué entré yo, le puse 5,5, bueno, acá la potencia era un poquito menos, ¿se acuerdan que era 534? Las RPM son 1000 porque acá tengo una relación 3:1, tenía 3000, entonces ahí ya cargo todo esto y me va a decir con qué salgo de este lado. Salgo con la, bueno, acá tengo el rendimiento de 0,98, salgo con 5,4 a 200 RPM, 201. Bien. Vamos a poner un rodamiento en este eje que está acá, que no, así no molesta. Lo hizo al revés. Para. Puso los engranajes donde no van. Van acá, en estos dos. Acá. Ahí está. Entonces vamos a poner los rodamientos en este que está acá. Bueno. Para poner el rodamiento, vengo acá, bearing, elijo. Fíjense que es muy fácil. Primero, el tipo de rodamiento. Bueno, me va a abrir toda la norma. Vamos a ponerle contacto angular. Voy a elegir la cara cilíndrica, que es esa. Ya tomó la cara planar, que es esa. La voy a poner de este lado. Y fíjense que aprieto acá en Update. Y ya me midió el diámetro de este eje. Y me tira, fíjense que son todos de 35 milímetros. Y me tira todos los rodamientos que hay en todas las normas. Bueno, eso tendría que buscarlo. Supónganse que yo quiero limitar el ancho. Quiero que esté entre 15 y 20. Entonces, de todos los que están ahí, aprieto ahí y me modifica otra vez el listado de rodamientos disponibles. Supónganse que el diámetro exterior, que es esto que está acá, no puede, si esto es 35, no puede ser, no sé, mayor que 70. Entonces voy a poner que sea, te voy a dar un rango siempre, no voy a encontrar algo justo. Entonces voy a poner entre 65 y vamos a poner no sé, 75, porque fíjense que acá tengo muchos de 72. Bueno, vamos a poner 70, yo dije 70. Entonces, actualizo la lista, no hay nada. Ahí está. Porque puse 65. Había de 62. Entre 60 y 70, entonces fíjense que me deja estos que están acá. Y así voy modificando. Si los dejo vacíos, quiere decir que no hay límite. Entonces vamos a elegir el primero, así a la hora de... Pongo ese. ¿Ah? Y vengo acá y hago el cálculo. Obviamente acá van a tener toda la tabla para el cálculo y pueden poner la carga radial, la carga axial, la velocidad que va a girar. Acá acuérdense que es 200. Factor de carga estática, lubricación, todos los coeficientes habido y por haber, lo ponen acá, hacen el cálculo, y lo bueno es que nosotros elegimos este, pero vemos a ver cuánto da el cálculo para este otro, y vamos a ver cuánto da el cálculo para este otro, y así podemos ir viendo. Esto está bueno para los que están haciendo elementos de máquina, pueden chequear los resultados que van haciendo. Listo, anduvo, ok. Crea un subensamble que va a tener ese componente. Ahí está el rodamiento puesto. Después ponen los restantes. ¿Cómo los ponen? Bueno, otra vez lo mismo. Lo que pasa es que ya al elegir un tipo de rodamiento van a poner todos iguales. Vamos a ver una cosa que es
que estas poleas y estos engranajes, este engranaje no tiene por qué ser así. ¿También? Lo que dibuja el programa es el perfil, los dientes, lo mismo que estas poleas. Entonces, yo puedo agarrar esta polea, por ejemplo, esta grande, y mejorarla un poco, hacerle unos rayos, sacarle material, porque si no eso va a pesar 8.000 kilos. Pero lo importante, vamos a abrir esta polea, lo importante es que esa polea la dibujó así. No tengo el centro, no tengo nada. Entonces digo, bueno, ¿cómo modifico esa polea? Bueno, tengo que hacerle el centro con este diámetro. Y después tengo que hacerle la chaveta. Bueno, fíjense qué fácil y qué bueno que está esto. Que creo que es lo más importante que tiene esto. Vengo acá, aquí. Lo primero que voy a elegir es el tipo de chaveta que quiero utilizar. Yo obviamente puse la norma ISO, pero fíjense que hay muchas. Puse la ISO para que no me abra todas las normas. Esta es una chaveta que va, una chaveta central, de esta manera. Esta es una chaveta que es de esta manera, con bordes rectos, o sea, es la que se pone el eje en la fresadora y se hace directamente la ranura sin redondeo ni nada, pero con una fresa tipo la de engranajes. No con una fresa de las que giran, tipo mecha. Y esta que está acá es con bordes redondeados pero recta, que es esta que está acá. Bueno, acá puedo elegir el tipo de chaveta que yo quiero utilizar. Obviamente está normalizado. Acá me va a pedir el tamaño del eje, pero yo no voy a poner el tamaño del eje. Voy a venir acá y fíjense que acá tengo la ranura para el eje. Entonces voy a decir, bueno, el eje donde voy a poner la chaveta es este. Lo selecciono. Después voy a necesitar un plano de referencia donde va a trabajar esa chaveta. Entonces selecciono, a ver, estaba seleccionado. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí tengo la chaveta. Y después una orientación, que es ese plano XY que está ahí. Bueno, lo que tengo que hacer es, primero, esa chaveta, esa orientación es esa. 0 grados sería ahí en el plano. Esa chaveta va a tener que venir abajo de la polea, ¿no? Si no, no va a andar. A ver, al revés. Bueno, fíjense que ahí tengo, fíjense que las dimensiones no son continuas, va saltando, ¿no? ¿Por qué? Porque son las dimensiones normalizadas. Fíjense que acá tengo las dimensiones normalizadas de esa chaveta. Vamos a ponerle de 22, vamos a ubicarla ahí al medio. Bien, ahí terminé con la parte del eje. Fíjense que acá hay tres botoncitos que están tildados los tres. Eso quiere decir que, por un lado, va a crear la chaveta, por otro lado, va a ser la ranura en el eje, y por otro lado, va a ser la ranura en la polea. Si yo no necesito crear la chaveta, los desactivo de ahí. Pero sí, en este caso necesito hacer todo. Supónganse que están haciendo solamente una ranura en un eje y no necesitan hacerlo en la polea, entonces sacamos acá. Fíjense que ya no me pide los datos de la polea. Pero sí, voy a necesitar todo. Voy a necesitar los tres elementos. Entonces vengo acá y digo, bueno, ahora voy a la polea. Plano de referencia. ¿Desde dónde arranca la polea? Desde acá. ¿Dónde termina? Ya me seleccionó el de atrás. Es inteligentísimo el programa. La cara circular de donde quiero que arranque. Estaba tildado. Ahí. Después si quiero cambiar el plano o no, pero eso, ahí está bien. Y ahí le doy OK.
Y fíjense, va a crear un ensamble. En ese ensamble va a haber, o sea, fíjense que no crea, la chaveta no la crea porque ya toma una chaveta que está normalizada. Pero sí lo que va a hacer, le va a dar la forma al eje, la ranura al eje, y le va a dar la forma a la polea. Entonces aprieto OK, y fíjense que ya generó en el eje la ranura y en la polea también. Y ahí puso la chaveta. Si venimos acá, lo único que hay, la pieza es esta, la normalizada, que es la chaveta, pero después en el eje hizo la ranura y en la polea también. Entonces si ahora abro la polea, fíjense que ya tiene el agujero con la ranura de la chaveta. Entonces ahora sí, sobre esta polea, puedo trabajar y decir, bueno, en esta polea le vamos a sacar un poquito de peso. Vamos a hacer el cubo hasta ahí, 70. Fíjense que por acá está el diámetro primitivo, entonces vamos a ir un poquito más abajo, 300. Y todo esto que está acá, le voy a hacer alguna forma. Vamos a hacerlo medio rápido para no perder el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a cortar. Y ya que teníamos ese sketch, vamos a utilizarlo de vuelta para cortar otro poquito. 10 milímetros. Ok. Vamos a sacar la visibilidad. Y esto que hicimos acá, le vamos a hacer un espejo con respecto al plano. A ver si tengo un plano medio. No tengo plano medio. Vamos a buscar un plano medio. Vamos a medir cuánto es el ancho de la polea. 28 milímetros. Entonces vamos a crear un plano a 14. Es el plano medio. Esta extrusión que hice ahí, le voy a hacer un espejo. Ahí. Okay. Sacamos visibilidad del plano y entonces ahí ya tengo la polea terminada. Lo mismo le puedo hacer a los otros. Obviamente vengo al engranaje, también le voy a hacer las tres. La ranura, vamos a elijo ese eje, esa cara. Fíjense que acá tengo que elegir una circular, entonces puedo elegir esa línea o esta de acá. No tengo una línea completa como en la polea, pero elijo ahí. Y listo, ahí tengo los tres componentes creados. Puedo venir acá al cálculo
y hacer el cálculo de eso. Obviamente tengo que entrar con los parámetros que ya venía de antes. Acá voy a tener 200 RPM y la potencia era, supónganse, 5,5. Entonces, acá le pongo 5,5 y acá vamos a poner 200 RPM. Entonces voy a tener un torque bastante alto. Calculo. Entonces, bueno, y ahí esa misma... esta misma chaveta, que es bastante chiquita, la vamos a correr un cachito hacia el medio. No, agrandando. Una de las flechas la agranda en dimensión y la otra la corre. Esa chaveta, la calculo, me da OK. Listo. Entonces fíjense que el engranaje también queda con la chaveta. Vamos a buscar acá el engranaje dentro del... y lo vamos a abrir. Y ya le hizo el orificio y el chavetero. Imagínense que si tienen que diseñar un engranaje, bueno, tienen que buscar el perfil, el módulo. Bueno, acá esto es pero rapidísimo. Una vez que está, a ver si gira el eje, la chaveta. Sí. Bueno, fíjense que el eje y el engranaje, el eje por ahí no se ve. Vamos a hacerle el último paso, que era un estriado. Fíjense que tengo dos tipos de estriados. Vamos a hacerle este, que es el que nos pedía. Acá tengo lo mismo, la norma. Acá fíjense que la norma dice N por D por D. O sea, son 6 estrías, el diámetro menor es 23 milímetros y el diámetro mayor es 26. Esto es, es para un eje de 26. Pero si yo vengo acá, elijo ese estriado, entonces ahora mi eje es de 30. Este radio que está acá va a ser el radio, ahora lo vamos a ver, que es el radio de salida de las estrías. El plano de referencia es este, arrancan desde ahí, y fíjense, acá les doy la distancia del estriado. Vamos a darle 60. Y esto es si quiero hacerlo en alguna polea o en algún otro material. No tengo, solamente voy a dejar el estriado ahí. No sé para qué lo voy a utilizar, a mí me lo pidieron así, entonces fíjense que no le puedo dar OK. Saco esta parte. No voy a hacer el estriado, digamos, la pareja de este, no lo voy a hacer. No es mi diseño. Entonces, hago así. Este diámetro de 25 es el diámetro con que sale acá, el radio, perdón, con el que se hacen las estrías. Viene a ser el radio de la fresa. Bueno, ¿listo? ¿Ok? Fíjense que no va a crear ninguna pieza, solamente va a modificar el eje. Y ahí queda hecho ese estriado. Y fíjense que los ejes, el eje y el engranaje están conectados por la chaveta. Yo giro el engranaje y gira el eje. Ya me hizo todas las restricciones, también me las hace automáticamente. ¿Qué hora es? 12:20. Bueno, mucho más para hablar sobre esto no hay. Acá hay no sé cuál es el problema, pero cuando hace la transmisión por correas, la fija, entonces yo no puedo hacer girar esta. Esto gira porque todavía no fue enchavetado, entonces está loco ahí, pero donde yo a este engranaje le haga la chaveta, queda todo fijo porque la transmisión de correas está fija. No encontré todavía cómo, pero hay, por ejemplo, la relación entre las dos poleas está. Si yo abro una de las poleas, fíjense que hay una relación de rotación que es 3,17 a 1. O sea que si
esta gira una vuelta, aquella va a girar 3,17, pero no las puedo girar porque están, creo que es la correa la que está fija. A ver. Fíjense que está anclada la correa. Esa y la otra. Esta no. Pero bueno, copia de esta. Por más que yo le saque, no le puedo sacar el grounded. Y yo calculo que es eso lo que hace que se fijen esta transmisión. Pero bueno. Bien. ¿Qué me queda? Bueno, me queda poner todos los engranajes, todos los rodamientos, hacerle la chaveta al engranaje chiquito, y una vez que tengo los rodamientos puestos, puedo hacer, si esto es un reductor, a partir de esos rodamientos puedo diseñar la caja de ese reductor, cómo voy a encastrar esos engranajes, obviamente tengo que ver los asientos que voy a tener, en este caso son engranajes de dientes rectos, o sea que no voy a tener carga axial, pero bueno, todas esas cosas las pueden ir diseñando. No sé si hasta acá tienen alguna duda, porque no los escuché, no sé si se cortó. No, se vio todo. Buenísimo. Con esto hacemos la materia de elementos completa. Es que está bueno saber las dos cosas a la vez porque van leyendo la teoría, hacen el cálculo, después vienen acá y lo comprueban. Claro. Sí, Pero creo que es una parte complementaria como para entender bien la materia. Lo que pasa que, bueno, no es fácil implementarlo. Fíjense que esto, yo con el curso este arrancamos hace como 4 años, 3, 4 años, y recién ahora estamos dando Design Accelerator. Este PowerPoint no existía desde este curso. Claro. Fíjense, bueno, les voy a mostrar lo que queda. Acá están para hacer los ejes. Obviamente está todo acá, ¿no? Todas las cosas que le pueden agregar al eje. Y está este, que es uno de los que hace el brasilero en la... no me acuerdo en qué video es. Pero es un eje que tiene acá un corte que se debe utilizar, no sé, para poner alguna llave y fijar el eje. Pero todo esto son herramientas que están, fíjense que este corte que le hace acá al eje está acá. Tiene todas las herramientas para hacer. Fíjense que ahí se hace todo en assembly. Se hace todo en assembly. Fíjense que ahí acá está el wedge 24×14, es esto que está acá. 24×14 es 14 el ancho y 24 esto, está acá. Pero se hace en 2 segundos eso. Algo que... creo que es una bomba, el eje de una bomba, que también está en otro video. Este es el del soplador, me parece. También, está en otro video, pero todo esto lo hacen con esa herramienta, no tienen que hacer nada fuera de Design Accelerator. Las chavetas, esta chaveta que está acá, estas dimensiones de esta chaveta, son de una norma que está ahí. Entonces, lo único que tienen que poner es la ubicación de dónde va la chaveta. Ahí están fabricando solamente, siempre las chavetas conviene hacerlas con la polea que van a diseñar o el engranaje que van a poner, si es que va a salir de cero. Si ustedes las poleas las compran, bueno, por ahí no necesitan hacer las chavetas porque no las van a mandar a fabricar. Pero, fíjense, vamos a hacer uno de esos ejes. Bueno, acá me está tomando el eje anterior, entonces con esta cruz que está acá abajo voy borrando todas las caras y lo dejo ahí. Entonces, fíjense, voy a arrancar con la primera, vamos a hacerlo otro más chiquito. Voy a arrancar con esta sección, que tiene 40 de largo y un diámetro de 32. Entonces, la primera sección es 32 de diámetro
por 40. Y ahí le doy OK. Agrego otra sección, que es la del medio. Tiene 32 de diámetro. 19 era el anterior. Era 19. Esta es 32 de diámetro por 32,5. Y ahora la sección final, que es igual a esta. 19 por 40. Ok. Ahora dónde anda ese eje. Está ahí. ¿Podés creer que haya quedado justo atrás? Ese es el eje. Bueno. Bien. Ahí lo que hice fue las 3 secciones. Ahora, fíjense que la primera sección arranca con, acá, un chamfer de 0,5 por 45, son todos. Tengo uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Todos. Entonces, fíjense, vengo acá, chamfer, 0,5, 45, perfecto. Acá también, chamfer, 0,5, 45, y acá también. Chamfer, no, acá no, al final, del otro lado. Chamfer, 0,5, 45. Ok. Y en este también. El del medio. ¿Tá? Este lleva en los dos lados, este el inicio y este el final. Bien, ahí ya le hice los chamfers. Las chavetas. Acá tengo una de 26 más el radio de 3, o sea que tiene 32 de largo y un ancho de 6 y una altura de 3,5. Bueno, entonces vengo acá, perdón, a esta, y voy a poner, no, acá. Acá. ¿Dónde? Ah, está bien. Agrego la chaveta. Vamos a poner ISO. No, esta es una chaveta que arranca. No es esa la que quiero poner. Cilindro. A ver si es esta. ¿No? Para. Ah, es esta. Acá. Fíjense que esta tengo las dimensiones. Era 32. En el L es 32. Pues 26 más 6, 3 de cada radio. Entonces es 32. Entonces el L es 32. El X es la distancia que va a venir de acá. ¿Dónde está? Bueno, tengo 6 al punto este, menos 3 del radio, me queda 3. Entonces el XS es 3. 3. El ancho B es 6 milímetros. Está bien, el ancho es 6. Y la ranura 3,5. T 3,5. Ahí me pone 2,5. Entonces no es esa la norma. Tengo que buscar. A ver, no me acuerdo cuál era la norma. Supongamos que es esta.
T3,5. Listo. Es esa la que va. Clic OK. Y también, fíjense que ahí lo ubicó. Ahora vamos a hacerlo en esta otra. Bueno, es lo mismo. Vamos a hacer en este el Reach S. Entonces ahí, pum. El largo que va a tener, L, 14 milímetros. Estos dos iguales quiere decir que está centrado. Entonces le vamos a poner el largo 14. ¿Qué más? 24 va a ser el W. El L, ¿por qué no me deja 14? El X es 32,5 menos 14 dividido 2. Calculadora. 32,5 menos 14, 9,25. Y este alfa que está acá es el ángulo, que es, le dejo 0 porque va a estar en el mismo ángulo donde están las chavetas. Si esto, fíjense que están todas en el mismo plano, si esta ranura fuese en el plano vertical, entonces ahí tengo que poner 90. Entonces ahí le dejo 0, porque van todas en el mismo plano. Bueno, aprieto OK, después lo puedo seguir editando, me falta la otra chaveta. ¿Qué pasó? 32, hay algo que no me tomó ahí. Creo que es el ancho de la sección media. Ah, está bien. Le dejé 14 y es 32,5. Ah, bueno, fíjense que están a 90 grados. Entonces se ve que el ángulo de referencia es 90, entonces vengo acá. A ver, yo sí lo veo de ahí, fíjense que acá lo puedo rotar, ¿no? Entonces, ahí está, 90. Ok. Ahora sí. ¿Qué más llevaba esto? Raro, así no, nada más. Fíjense que esto si lo tenían que haber hecho a mano, por ahí es bastante más complicado, pero así sale rapidísimo. Si lleva, no lo hicimos hoy, pero en el caso de que llevara algún orificio en los extremos, los insertan acá. Bueno, hay que ver cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Ahí está. Un orificio circular o un orificio cónico, o los dos. Vamos a ver, circular. Acá ponemos las dimensiones del agujero, largo. Si estamos diseñando, directamente podemos tocar desde acá. Ahí está, ok. Y ahí hace el orificio. Eso, ¿qué pasa? ¿Iba roscado? Bueno, si iba roscado, vengo acá a la sección de orificios y digo, ese va roscado. A ver. Acá no. Ah, bueno, un anillo para un O-ring. Acá. Roscado. Ok. Ok. Bien, entonces ahí ya queda la rosca. Bueno, Design Accelerator es el nombre, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que puse lo de los chaveteros. Los chaveteros siempre al final, porque, ¿qué pasa? Yo acá todavía no, en esta transmisión que hice acá no calculé los diámetros de los ejes. Si bien lo calculé, porque yo ya lo hice antes practicando, no lo calculé ahora
pero pueden ir poniendo las fuerzas que hacen las poleas, los momentos torsores y los apoyos de los rodamientos, y les tira el diagrama ese que les mostraba hoy en el cálculo, y de ahí rediseñan el eje. Siempre van iterando, no son muchos pasos, pero siempre van iterando. Bueno, después acá tienen cálculo de levas. Nosotros hicimos en este parallel plane, hicimos este de acá, pero este es un eje ranurado. Por ejemplo, vamos a seleccionar este que está acá. No le vamos a hacer en la polea. Ok. Ok. Entonces fíjense que hace que son tipo las ranuras de los palieres de los autos, ¿no? Lo pueden hacer, por ejemplo, si este iba acá ranurado, entonces ahí sí creamos en el eje. El plano de referencia es este. ¿Hasta dónde lo vamos a hacer? Acá podemos elegir, vamos a medir, vamos a hacer todo el ancho. Y ahora voy a elegir el engranaje, donde lo quiero hacer. La referencia es, ahí. Voy a hacer en los dos, en el eje y en el engranaje. Aprieto OK. OK. Y ahí va a ser todo el ranurado en el eje y todo el ranurado en el engranaje. Si no se traba Inventor. Esperemos. Ya puso arriba que no responde. No. Hay que tenerle paciencia. Oh, Ahí va. claro, ¿eh? Bueno, fíjense, que ahí está. Y ahora cuando abro el engranaje, ahí ya tiene todo el estriado hecho. Va a quedar liso el estriado cuando pasen 5,5 kilowatts por ahí, pero bueno. Sí. Bueno, también tienen, está hecho ahí, dentro de este está hecho el engranaje, entonces podemos ver, allá donde está hecho, podemos hacer el cálculo. Se nota que le cuesta hacer todas esas cosas, pero acá está el cálculo, y pongamos 5,5, estos son 1000, y calculamos. Tenés razón. No, este es, a ver, este es el engranaje outside. ¿Por qué no lo carga solo? Bueno, habría que ver qué carajo es esto. Este es el, claro, ¿por qué? Porque el torque está aplicado en el diente del engranaje, y acá tengo que poner el diámetro, fíjense, externo del engranaje, que es lo que hace el torque. Entonces ahí tendría que ver, tiene 30 el eje, así que el engranaje supongan tiene 55. Bueno, ahí está. Ahí me dice que está bien. Muy compliant. El DH, no sé qué es. DH. Es el diámetro. No sé. No entiendo este dibujo, pero bueno. Si tienen alguna duda, vienen acá, Power Transmission, despliegan, y tienen para hacer otros tipos de cálculos. No les hacen los dibujos, pero sí les calcula lo que quieren hacer. Por ejemplo, esto. Y acá tienen un pequeño manual del ingeniero, y por ejemplo, Involute Spline era eso que estábamos haciendo, y acá tienen todo, o sea, en realidad les explica acá cómo hace todo el cálculo.
Y lo que pueden ver acá es, por ejemplo, este era el diámetro medio, entre el eje, lo que me pedía hoy. Ahí quedó 0 porque los dos diámetros, no sé. Bueno, no sé qué es. 0 no puede ser, tendría que tirar algún problema. Pero bueno, acá tienen todo. Si lo quieren ver en español, vienen acá donde dice ENU, le ponen ESP. Y tienen lo mismo en español. Ah, está bien. El diámetro mínimo, este DH era un dato que me pedía, que estaba como 0. Si el diámetro interior del eje, DH igual a 0. Bueno, vieron que en español algunas cosas se resuelven. Ahora sí, fíjense que, mira, no se mueve, porque ahora este engranaje se pegó ahí al eje, y como las poleas están fijas, entonces ahora ya no me deja mover los engranajes, lo único que puedo mover es este eje. En este caso, fíjense que la chaveta ya existía. Entonces, bueno, ¿cómo hago acá el chavetero? Bueno, fíjense que viene la chaveta y acá van a seleccionar una existente. Entonces seleccionan ahí. No les va a dejar seleccionar, a ver, porque no está hecha con la herramienta de chavetas. Para seleccionar una existente tiene que ser algo hecho con herramienta no lo reconoce, esto es una ranura común. Pero yo podría haber hecho, por ejemplo, en este, si vengo aquí y digo seleccionar existente, entonces cuando selecciono, ahí me deja. ¿Por qué? Porque esa chaveta yo ya la hice normalizada con una existente. Y fíjense que al seleccionar una existente, ya directamente no me va a hacer la ranura en el eje. Ya este lo anula. Me va a crear la chaveta y me va a crear la ranura en la polea. Si yo no tengo polea, lo saco y directamente me va a crear la chaveta. Y acá me tendría que dar OK. Ese es el eje de referencia. Acá me pide un plano. Ahí ya ubicó la chaveta, le doy OK, y lo único que me va a crear es una chaveta para ese eje. A ver cuánto tarda. ¿Dónde la dejo? Ah, estaba destilado. Ahí está. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Hasta acá? ¿Cuántos quedan? No, todo claro. Bueno, si no hay ninguna duda, terminaríamos la clase esta hoy, acá. Y nos quedaría ver Orrin. Bueno, a ver, vamos a ver ahora Orrin. Total, no es mucho. ¿Cómo? Orrin. ¿Lo va a dar ahora? No, le voy a dar la clase que viene. Le voy a dar la clase que viene porque hay varios tipos de Orrin. Sí, ya estamos casi 2 horas. Sí, ¿Tienen alguna duda de temas anteriores o algo de eso? No. Por mi parte. No, por acá tampoco. La clase de hoy No, por acá tampoco. Bueno, Tenemos por ahí entonces, otro. ¿Cómo? listo, entonces. No, habló uno de los chicos, no sé qué dijo. No, capaz yo hablé muy bajito. Yo solamente decía que me falta práctica nomás, pero sí, es lo que dicen siempre. Gracias. Sí, no, es los videos van a quedar. Claro. El tema es que si se ponen a practicar,
van a venir con consultas. Si se acuerdan la clase pasada, está todo claro, pero hasta que alguien se ponga, siempre se van a chocar, como decía Tomás, siempre van a chocar con algo, van a tener alguna duda, en algún momento no van a saber cómo salir. Y pasa cuando lo hicimos en la clase pasada, que Lucas se puso a hacer el plano. Entonces, como nosotros ya conocemos las herramientas, ya vamos derecho a algo. Y cuando alguien lo hace por primera vez, por él cuesta más. Te chocas con todo. Claro, te chocas con todo, sí, es como... Sí, pero lo mismo igual, con las... sí. Sí, es práctica, es Sí, acostumbrarse sí. a cómo resolver los inconvenientes que se te van apareciendo. Pero es claro, digamos, la manera de un poco el programa. Está Sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, yo por lo que vi que dibujaba Lucas el otro día, y me comparo yo cuando agarré Inventor, y bueno, ya viendo ese avance que tienen ustedes, no sé si estarán todos al mismo nivel, pero ya viendo ese avance, se ahorraron, les digo, si lo querían aprender solos, se ahorraron varios meses de chocarse todo. Buenísimo. No estamos al mismo nivel, seguro yo no he hecho lo mismo que Lucas, pero No, es que la bueno. verdad que lo desconozco, por eso no digo, no sé cómo Está bien, andará. está bien. Así que bueno, y después quedan también para la clase que viene la parte de resortes. Yo no estoy compartiendo la pantalla. Acá tenemos la parte de resortes, que hay diferentes tipos de resortes, y después tenemos esta acá que son uniones apolonadas y clavijas. Esto no tengo idea cómo funciona, pero me voy a poner a practicar para ver. No debe ser muy difícil. Lo que está acá es lo que vieron con Tomás. Si vienen acá y despliegan, tienen también una calculadora. Esto en resistencia de materiales les hubiese venido de 10, Sí. pero bueno, ya está. Así que bueno, eso vamos a ver. Ya después pasamos a elementos finitos y vamos a ver, vamos a tener una clase muy aburrida de teoría de elementos finitos, pero que es necesaria para que después cuando hagan los cálculos sepan qué herramientas utilizar y qué tocar. Buenísimo. Y va a ser con lo que más van a facturar también, ¿no? Entonces, esta herramienta de todo invento. Y sí. Genial. Bueno, yo voy a Bueno, parar. estamos Si no hay más entonces. dudas.